El siguiente video vamos a hablar sobre la sinapsis, la fisiología de los pares craneales, fisiología de los pares espinales y la fisiología de los ganglios asociados. El video es presentado por Joana Rocío Camacho Pavón, Zuleima Gutiérrez Ariza, Diana Marcela Bonilla y Jenny Liliana Tobar Guevara. La sinapsis es el mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas. Estas transmiten un impulso nervioso destinado a coordinar una función en el organismo. Se caracteriza por no establecer contacto físico. La sinapsis se puede lograr por medio de la conjugación de tres elementos, los cuales son el espacio entre neurona y otra, las membranas pequeñas que se encuentran en la prolongación de la neurona conocido como axón y las membranas plásticas que se encuentran conformadas por la neurona vecina. A la célula que envía el impulso nervioso se le conoce como neurona presináptica, mientras que la encargada de recibir la información se le conoce como postsináptica. Como ya sabe, las sinapsis son uniones entre las terminales nerviosas de los extremos de las ramas axónicas de una neurona y de la membrana de otra. Pueden haber sinapsis entre lugares, dendritas, soma y otros axones. Esas sinapsis se conocen como axodendríticas, axoasomáticas y axoaxónicas. Las sinapsis axodendríticas están en la superficie lisa de las dendritas o en las espinas dendríticas. Encontramos dos tipos de sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química son los más frecuentes. La transmisión sináptica está intercedida por la liberación de las sustancias químicas por parte de la neurona presináptica, que interrelacionan con las moléculas específicas de las células postsinápticas receptores, lo que ocasiona cambios en el potencial de la membrana postsináptico. Las sustancias químicas liberadas se llaman neurotransmisores. Las sinapsis eléctricas representan una pequeña fracción del total de las sinapsis. En estas sinapsis, las membranas de las dos células se tocan y comparten proteínas. Eso permite que el potencial de acción pase directamente de una membrana a la siguiente. Son muy rápidos, pero no son muy abundantes y solo se encuentran en el corazón y en el ojo. Pares craneales. Los pares craneales son los 12 nervios que hacen parte del sistema nervioso periférico, que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. Dos se originan del prosencéfalo, que son el olfatorio y el óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, que es el accesorio, y los restantes se originan del tronco encefálico. Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. Solamente el nervio vago, que es el 10º par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. Los pares craneales pueden ser identificados por sus nombres o por números romanos, del 1 hasta el 12, y está determinado según la ubicación de salida del cráneo. Repasemos cada uno de estos. En primer lugar tenemos el nervio olfatorio, también conocido como par craneal 1. Ese nervio lleva fibras sensitivas especializadas que conducen el sentido del olfato. Debemos tener presente que los nervios sensitivos transmiten información desde la periferia al cerebro, por eso se conoce como nervios aferentes. El segundo nervio es el óptico o par craneal 2. Este nervio lleva fibras sensoriales especializadas para la visión, específicamente transmitiendo impulsos visuales desde la retina del ojo hasta la corteza visual del cerebro. Tiene su origen en las neuronas. Nervio oculomotor o par craneal 3. Este nervio proporciona inervación motora a varios de los músculos extraoculares, específicamente el músculo elevador del párpado superior, el músculo oblicuo inferior, el músculo recto superior, el músculo recto inferior y el músculo recto medial. El músculo elevador del párpado superior mueve el párpado superior, mientras que el resto de músculos mencionados participan en el movimiento del ojo. Las fibras del nervio oculomotor llevan información desde el cerebro hacia la periferia, por esto son conocidos como nervios eferentes.
El nervio troclear o par craneal 4 proporciona inervación motora solamente al músculo oblicuo superior, que es un músculo extraocular. Ahora pasaremos al nervio abducens o par craneal 6. También está involucrado con los músculos extraoculares del ojo y proporciona la inervación motora al músculo recto lateral. Es bueno recordar que los pares craneales 3, 4 y 6, es decir, el nervio oculomotor, troclear y el nervio abducens, son todos responsables del movimiento del ojo. En este momento estudiaremos el par craneal que nos habíamos saltado y es el nervio trigémino o par craneal 5. Ese es un nervio mixto, lo que significa que transporta información sensitiva y motora. El nervio trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara y el cuero cabelludo. Asimismo, en su porción motora inerva los músculos de masticación y otros músculos pequeños. Su nombre se deriva considerando que la raíz sensitiva se divide en 3 nervios terminales que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ahora hablaremos del nervio facial o par craneal 7. Es un par craneal mixto, otorga la inervación motora a los músculos de la expresión facial como el orbicular del ojo y los cigomáticos mayor y menor. Estos músculos se contraen para hacernos sonreír y permiten expresar todas las emociones. También proporciona inervación motora al vientre posterior del músculo digástrico. También suministra la inervación parasimpática a las glándulas salivales, glándulas lagrimales y las glándulas mucosas de la cavidad nasal y oral. Las fibras parasimpáticas estimulan la actividad secretora y motora de estas glándulas. Este séptimo par craneal también lleva fibras sensitivas especializadas para el gusto y el conducto auditivo externo y las partes más profundas del oído. Nervio nestibulocuclear o par craneal 8. Este nervio lleva fibras sensitivas especializadas para la audición y el equilibrio y se puede dividir en 2 componentes, la porción coclear y la porción vestibular. La porción coclear transmite información auditiva al cerebro y la vestibular transmite información sobre el equilibrio al cerebro. Nervio glosofaríngeo o par craneal 9. Este nervio transmite información sensitiva, ayuda a mover los músculos de la garganta y lleva la información de la garganta, las amígdalas y la lengua al cerebro. Nervio vago o par craneal 10. Se llama vago porque en latín significa viajero, haciendo honor a su amplia distribución. Es un nervio mixto, lo que significa que consta de fibras nerviosas motoras y sensitivas. Este nervio lleva información a diversas estructuras, incluyendo el corazón, los pulmones, el paladar, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el oído externo. Es el más largo de todos los pares craneales, se extiende desde la cabeza hasta el abdomen. Nervio accesorio o par craneal 11 es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros. Su origen real está ubicado en 2 núcleos ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal respectivamente. Nervio hipocloso o par craneal 12. Inerva los músculos de la lengua, emerge desde la superficie anterior del bulbo raquídeo y sale de la cavidad craneal, inerva la mayor parte de los músculos de la lengua. Función de los pares espinales. Hay 31 pares de nervios espinales agrupados en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros y un coccígeo, de acuerdo con la región de la columna vertebral desde la cual surgen. Cada nervio espinal es un nervio mixto compuesto de fibras sensoriales y motoras. Estas fibras están sujetas en el nervio, pero se separan cerca de la fijación del nervio a la médula espinal, lo cual produce 2 raíces para cada nervio. Los nervios espinales son un componente del sistema nervioso periférico. Los nervios contienen fibras sensitivas aferentes y motores. Por esta razón se les denomina nervios espinales mixtos, ya que inervan a los tejidos que emergen de la región cervical, que controlan los movimientos de la cabeza y el cuello, mientras que los sacros se proyectan hacia la vejiga y el intestino grueso. Los pares craneales son estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Funciones de los nervios espinales. Las funciones de reflejo espinal es una respuesta involuntaria que se produce de manera inconsciente debido a un estímulo sensitivo.
El reflejo osteotendinoso, también conocido como reflejo de estiramiento, ocurre cuando se estira un músculo, el cual responde contrayéndose. Reflejo de flexión se conoce también como reflejo de retirada y es producido como respuesta a un estímulo sensitivo perjudicial como el dolor. Este es un reflejo polisináptico en donde participan una o varias interneuronas. Al hablar de los ganglios, son los sitios de relevo de información entre neuronas. También contienen circuitos intrínsecos que permiten los arcos reflejos y el procesamiento de señales. Los ganglios autónomos son grupos de somas y sus árboles dendríticos. Simpáticos se localizan cerca de la médula espinal y los parasimpáticos se encuentran en la periférica cerca del órgano blanco o dentro de este. Al hablar de los ganglios basales son masas nucleares subcorticales derivadas en su mayor parte del telencéfalo que se encuentra relacionado principalmente con el control y el aprendizaje. Se le reconoce como el sistema motor extrapiramidal, cuyas lesiones, en contrastes con las lesiones del sistema piramidal, no paralizan al paciente, sin embargo resultan en movimientos involuntarios anormales. Tradicionalmente el término ganglios basales había identificado al núcleo caudado, al putamen, al globo pálido, al calustro, al complejo amigdalinado, y actualmente las estructuras consideradas como ganglios basales son mucho más reducidas, compuestas por núcleos, caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia negra.